En 40 minutos de RCE, el desafío de repensar el turismo orientado al desarrollo sostenible. La experiencia en Misiones en 10 años de promover el ecoturismo hacia toda la provincia. Recorrimos emprendimientos privados con los valores de la sustentabilidad. La visión del sector desde la Cámara Argentina de Turismo, funcionarios y académicos. El turismo como política de Estado y el valor de la Ley Nacional de Turismo. Responsabilidad social y turismo sustentable. La visión de la doctora Alessandra Minichelli y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Con el turismo como política de Estado, en los últimos 10 años no solo se multiplicaron los visitantes, sino los destinos turísticos en nuestro país. Todas las provincias están presentando nuevas ofertas turísticas, nuevos atractivos que implican más puestos de trabajo y progreso, pero que se concentraba casi totalmente en la zona de Iguazú. A esto se refiere el subsecretario de Ecoturismo de Misiones, Fabio Zappelli. ¿Qué nos fue generando ese crecimiento concentrado de la demanda en Puerto Iguazú? Se nos empezó a crear diría yo, un escenario de cierta confrontación. Se empezó a hablar de Iguazú versus el resto versus Iguazú, y teníamos los misioneros que empezar a resolver esa ecuación fundamental. Teníamos que resolver varias cuestiones. Uno de los primeros objetivos era cómo distribuíamos demanda a todo el territorio, cómo distribuíamos beneficios económicos a todo el territorio y cómo generábamos sinergias entre todos esos atractivos, destinos y productos que teníamos, bellos pero diseminados en toda la provincia y que por sí solo no tenían esa fuerza, la fuerza necesaria de atraer demanda. Hicimos en el año 2009, apenas asumí, hicimos el primer plan integral de gestión en ecoturismo con un plan que contemplaba 10 programas. Y creamos el primer producto que se llamó La Ruta de la Selva. Presentamos el producto en Buenos Aires, en la primera FIT, hace 3 años, con un éxito rotundo. Eso hablaba a las claras y nos daba a nosotros la razón del peso específico de la selva. Imagínense que hoy el mundo asiste y tiene nada más que aproximadamente el 8% cubierto por masa boscosa. Ese pedacito, de ese pedacito del 8%, Misiones tenía selva para mostrar, selva para poner en valor, y eso fue lo que hicimos. Además, entendíamos que en el marco de seguir produciendo nuevos productos, es decir, seguir diversificando en base a nuestras fortalezas, lo que íbamos a hacer era empezar a generar desde esa plataforma que era la Ruta de la Selva, los subproductos de la Ruta de la Selva. Y generé primero un producto que se llamó La Huella Guaraní. Decidimos hacerlo en una primera etapa en la parte sur de la Reserva de Biosfera de Yabotí, una reserva que equivale a 4 ciudades de Buenos Aires, que tiene 276.000 hectáreas bajo patrocinio mundial de la UNESCO en el programa Hombre y Biosfera, y que además forma parte, por su biodiversidad, por su valor singular, es parte de las 16 reservas que forman la Red Mundial de Reservas de Biosfera. Elegí un primer tramo que conjugaba 3 elementos identitarios muy fuertes de nuestra provincia, que eran en los caminos de aproximación había la presencia de paisaje de colonia con nuestros inmigrantes o nuestros colonos, uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad. Las 3 áreas protegidas por las que atraviesa el largo sendero de la Huella Guaraní, que son 32 kilómetros de selva en un alto grado de conservación. Y el tercer elemento era la nación guaraní, que dicho sea de paso, nuestra provincia la tiene reconocida por ley provincial con estatus de nación. Seguimos trabajando y decidimos empezar a tener una relación contractual con una empresa de reconocimiento internacional, reconocida aún por sus prácticas, por los grandes organismos internacionales que rigen el turismo mundial y que además opera en alrededor de 60 países, como es la empresa Rainforest Alliance. Fue un enorme desafío, y en esto también de uno de los temas que se hace acá en este encuentro, en este espacio de debate, que es la articulación público-privada, elegimos este camino complejo con un resultado maravillosamente exitoso, que fue hace
un año y medio poder tener los primeros 3 hoteles sustentables de la República Argentina, verificados en sostenibilidad turística por una empresa de un altísimo reconocimiento internacional, obviamente teniendo la idea y la mirada fija en que vamos a seguir apostando a la sustentabilidad en el marco de los otros sectores del turismo, como pueden ser nuestras áreas protegidas, nuestras empresas de viajes, etcétera, etcétera. Y queremos, en realidad, porque estamos convencidos junto a muchos sectores que queremos un turismo que genere desarrollo humano, que genere crecimiento económico, fundamentalmente que nos genere sustentabilidad ambiental, para que así, con la sustentabilidad ambiental, podamos tener competitividad. El segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social contó con la presencia de una referente en Latinoamérica sobre ecoturismo, la costarricense Ana Báez. Esto decía sobre los desafíos que implica avanzar en el camino del turismo sustentable. Primero que todo, en que tenemos que revisar nuestra propia agenda. Y así lo hizo la Organización Mundial del Turismo en el 2002, cuando fue declarado por Naciones Unidas el Año Internacional del Ecoturismo y donde se le propuso a la Organización Mundial del Turismo que era hora de replantearse hacia dónde iba el turismo. A partir de ahí, esta es la nueva definición que aplica a todo tipo de turismo y el compromiso de la sostenibilidad y el compromiso con la responsabilidad social ambiental es clarísimo y contundente. Por lo tanto, a partir de hoy, no importa el tipo de turismo, la actividad, el énfasis o el tamaño, todos deberíamos de estar atendiendo y cumpliendo los principios de la sostenibilidad. El desafío es cómo hacer un balance dentro de un desarrollo económico, apostando, invirtiendo y conservando en los recursos patrimoniales, que es la base y materia prima de todo lo que utilizamos en turismo, e igualmente en el componente social y cultural. Cuando logramos ese triángulo en equilibrio, podríamos estar hablando de un desarrollo efectivamente sostenible. Tremenda tarea. La buena noticia es que sí se ha logrado y hay casos y experiencias que ya van adelante. Bueno, hoy el panorama que tenemos es una gran cantidad de opciones y de tipologías de turismo y que la gente, el comercio y los académicos nos hemos encargado de llamarlos de múltiples formas. La buena noticia es que no importa dónde estemos, hoy deberíamos estar cumpliendo con criterios de sostenibilidad y para ello hay esfuerzos concretos como la Organización Mundial del Turismo que define los 10 principios de sostenibilidad. Necesitamos fortalecer la institucionalización de estos principios. A partir de ahí, hacemos un turismo que sea comprometido y responsable. Necesitamos apostarle a esos pequeños, a esos que tienen lindísimas experiencias que pueden inspirar a mucha gente más, a que puedan salir a esos mercados, a que puedan también divulgarse, que sí hay opciones para ser verde, que sí se puede ser rentable y que sí tiene futuro este tipo de desarrollo. Entonces necesitamos hacer trabajo más en conjunto, más encadenado y poder entonces tener efectos mucho más claros. Unámonos para que tengamos mejores disposiciones y mejores oportunidades de fortalecer la actividad de sostenibilidad. Hay que garantizar inversiones dentro del sector turismo que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de las comunidades. Queremos gente creativa, innovadora, que desarrolle iniciativas que se conviertan en sistemas de producción, pero también en formas de vida, que mejoren la calidad de vida de estas personas. Si algo tiene turismo sostenible que se relaciona directamente con responsabilidad social, es la búsqueda de la mejora de la calidad de vida. Tenemos que aprender a rendir cuentas. Tenemos que aprender a autoevaluarnos. Solo evaluándonos podemos saber si vamos para adelante. Y digo esto porque ya nosotros no competimos con el vecino ni con la provincia vecina. Nosotros competimos con el mundo. Apostémosle a hacer del turismo algo más formal,
le damos de comer y le damos trabajo a millones de personas alrededor del mundo, tenemos que jugar en serio, tenemos que profesionalizar más y tenemos que pensar en grande, ser exitosos. Porque el desarrollo sostenible no es un proceso fácil, pero tiene muchísimas recompensas. Ver una cara feliz, ver un joven que ni siquiera sabía leer y que en un proceso de 10 años es el gerente del hotel, no es historia, son cientos de casos que la vida me ha permitido ver y poder conmoverme y poder decir vale la pena y hay que seguir trabajando. Muchas gracias. El próximo año cumplirá medio siglo la Cámara Argentina de Turismo, que reúne a innumerables actores vinculados a esta actividad. Su presidente, Oscar Gessi, se refirió al crecimiento del sector, los desafíos a futuro y la importancia de la articulación público-privada. El turismo que a través de los años ha ido demostrando su realidad. El turismo que significa cifras muy importantes a nivel mundial, que significa pensar nada menos que el 8% del empleo en el mundo, que significa pensar el movimiento de 1.000 millones arriba en cantidad y el movimiento de gente, que significa cuando uno después empieza a trasladar todos estos números, una incidencia muy grande en todas las economías en los distintos países. Y hago esta introducción de lo que significa el turismo como hecho social mundial y un turismo que por ahí en determinados momentos lo mirábamos como ejemplo y decíamos lo que sucede en tal país con el turismo. Tuvimos la posibilidad de trabajar con la parte pública en conjunto y haber unido algo que hoy yo le llamo ya consolidado, convicciones. Con las convicciones que tenía cada uno de los responsables de una u otra de las partes, se trabajó en conjunto y se logró nada más y nada menos que tener una ley que lo soñó siempre la actividad turística, tener una ley de turismo. Una ley de turismo en nuestro país que ya es un hecho muy importante para una actividad que venía creciendo, y esa actividad, esa ley, tenga nada más y nada menos que a la parte privada como el socio estratégico, la parte privada a través de la Cámara de Turismo, de la parte pública a través del hoy Ministerio de Turismo, en su momento Secretaría de Turismo de la Nación, y que en conjunto eran los responsables del tratamiento, seguimiento, proyección de toda la actividad. Y esto le hizo muy bien a la actividad porque la consolidó definitivamente. Hoy no hay una provincia de nuestro país que no lo entienda el turismo como una actividad central. No hay una sola provincia. Y esto es lo que hace sustentable una actividad. Que todos la pensemos, la imaginemos y tenemos objetivos comunes. Todas estas cosas que hoy vemos que suceden en el turismo no son accidentales, son producto del trabajo. Y la responsabilidad de la parte privada es que todo lo que se logra cuando los gobiernos modifican y cambian los gobiernos, se mantenga. Y no es responsabilidad de otros, es responsabilidad, si uno trabajó conscientemente durante los distintos gobiernos, de seguir trabajando de ahí para adelante. Pero no nos olvidemos, cuando hablamos de generación de empleo, pensemos que la gente de Jujuy, la gente de Ushuaia, la gente de Mendoza, la gente de la costa, a través del turismo tiene una posibilidad de trabajo, de crecimiento. Así que soy un agradecido al turismo, pero del turismo somos protagonistas todos. Muchas gracias. ¿Cuáles son los pilares para el desarrollo del turismo sustentable? Responde la presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, doctora Alessandra Minichelli. El turismo sustentable es como una nueva mirada al turismo. Antes uno iba a un lugar,
turístico y disfrutaba del paisaje y no le importaba si tiraba los residuos en cualquier lugar, no le importaba si caminaba o no caminaba por un sendero preestablecido. De golpe hemos tomado conciencia, como en distintos ámbitos de la vida, que el turismo debe ser sustentable porque también se consume o se agota el recurso si uno no lo protege. Entonces, el turismo sustentable tiene que ver con eso, con en cada temática vinculada al turismo aplicarle buenas prácticas para que no haya consumo, sino que haya uso racional del recurso turístico. Y entonces en esto, como en el turismo hay 3 patas y en el turismo sustentable también las hay, 3 patas o 3 pilares, está el visitante, que debe ser cada vez más una persona muy educada en cuanto al respeto por la naturaleza y el respeto por el entorno que hay en esa naturaleza que le gusta y ese paisaje que va a disfrutar, el respeto al local, el respeto a la persona que efectivamente opera la actividad turística, que puede ser el mismo que presta servicios o no, o el mismo que produce distintos bienes vinculados a la prestación del servicio turístico, y por otro lado el recurso en sí mismo. O sea, el equilibrio exacto entre estos 3 es lo que hace o permite hablar de que exista turismo sustentable. Cuando cualquiera de los 3 ejes se desarticula o no se acompaña o no se coordina, es cuando empieza a haber problemas en el desarrollo del turismo. El turismo hoy por hoy no está mirando rentabilidad excesiva de unos en detrimento del otro. Lo que estamos viendo, por lo menos en los distintos lugares turísticos de nuestro país, es cada vez más un involucramiento de las poblaciones locales en el desarrollo del turismo, incorporándose también a lo que significa la cadena de valor del operador turístico, porque aparte es la demanda que está viniendo por parte del visitante. El visitante cada vez más quiere lugares preservados en cuanto a la riqueza del entorno natural y preservados en cuanto al respeto por los que viven en ese lugar, que son quienes tienen que tener, hasta diría yo, la prioridad al momento de definirse el esquema de sustentabilidad de la actividad turística. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, edición especial, La revolución educativa, transformar al mundo en un aula. Un desafío impulsado por el Papa Francisco a través de escuelas ocurrentes. Además, la columna del Dr. Bernardo Klicksberg. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Volvemos a la provincia de Misiones ahora para conocer distintos emprendimientos del ámbito privado enmarcados en el turismo sustentable. En realidad el concepto que nosotros le damos y lo que para nosotros tiene es que un emprendimiento tiene que ser sustentable, para nosotros tiene que ser productivo. Nosotros no tenemos un lugar que es una reserva donde se puede ir a visitar, donde tenemos subsidio para mantener una reserva intangible o tal vez una reserva biológica o productivamente hablando desde la fauna y la flora, sino que nosotros producimos con árboles, producimos con el medio ambiente, tenemos que vivir de esto, entonces hemos adaptado producciones a árboles de especies nativas, algunas introducidas, también lugares para que estos ambientes productivos puedan ser visitados. Bueno, la Aldea de la Selva en realidad es un emprendimiento que nació hace 7 años atrás debido a que nosotros tenemos una operadora muy importante en Puerto Iguazú y los europeos nos requerían constantemente un lugar en la cual se mezcle no solamente una arquitectura autóctona y típica del lugar, sino también que esté insertado con el medio ambiente. La preservación para nosotros es lo más importante, pero no solamente la preservación de lo que está, sino
volver a traer el recurso de lo que era antiguamente. Tratamos que todos los productos, y es así, que se utilizan en la cocina, sean orgánicos también. Entonces eso le gusta mucho al pasajero y a nosotros también, porque también así ayudamos a la naturaleza a que siga su curso en forma sana. American Hoteles es la primera cadena nacional que estuvo en nuestro país en el año 1992, nació en Córdoba. Hace poco estamos trabajando con un mensaje de difusión en un proyecto que se abrió mediado el año pasado con un mensaje muy alentador del cuidado del medio ambiente con nuestro parque temático Selva Viva, que también tenemos de día un sistema de didáctica de cuidado del medio ambiente con un mariposario, tiene un hormigario también a escala importante, tenemos un sistema de acuario con principales peces de la zona. ¿Cuáles fueron los efectos de la promoción del turismo como política de Estado y de la sanción de la Ley Nacional de Turismo en Argentina? A estos puntos se refirió la vicepresidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard. En nuestro país, a partir del 2003, muchas cosas han cambiado. Tenemos un país diferente, con un proyecto político del cual yo me siento parte, soy parte, y lleva adelante un proyecto que genera empleo, que se ha generado producción y donde el turismo ha tenido un rol estratégico, un rol fundamental, que tiene que ver con considerar al turismo como una política de Estado. ¿Y qué es una política de Estado? Es en un área específico determinada, en este caso el turismo, dar un marco normativo donde el Estado dice esto es estratégico, esto me interesa, y bueno, eso es lo que vino a ser una ley sancionada por el Congreso, que es la Ley Nacional de Turismo, que se sancionó en el año 2010, que declara como estratégica la actividad del turismo como una actividad socioeconómica estratégica. Y también otra definición importante que tiene esta ley nacional es declarar al turismo como un derecho humano, como un derecho social. Esto es el derecho que tienen las personas a acceder al turismo, algo que durante muchos años fue un privilegio y no estaba concebido como un derecho. Esta ley lo incorpora. Nuestra población viajaba mucho al exterior y era cada vez que tenían la oportunidad, algunos sectores de la sociedad, era ir afuera, y hoy hay una preferencia por lo nuestro, por recorrer nuestro país, y esto tiene que ver con que el turismo ha sido política de Estado. Y no es solo viajar y conocer las provincias, es aprender más de lo nuestro, aprender de nuestra identidad, de las distintas particularidades que tienen nuestras regiones, ¿no? Es conocer de las comunidades indígenas que viven en algunas regiones de nuestro país, que todavía existen, que todavía se preservan. Se trata del patrimonio cultural, se trata de una actividad, el turismo, que enriquece, que nos hace ser más tolerantes. Entonces, me parece que algo que ha promovido la actividad turística es no solo el desarrollo económico, sino que empecemos a querer lo nuestro, y es a subir la autoestima que tenemos como país, como nación. Hoy en su espacio, el doctor Bernardo Klicksberg responde sobre las posibilidades desde la responsabilidad social empresaria vinculada a la actividad turística en nuestro país. Es un campo que se presta absolutamente para la responsabilidad social empresarial. Hemos tenido oportunidad de discutirlo con el ministro, del secretario de Turismo y con los empresarios del turismo. Y las posibilidades, Argentina tiene un potencial infinito, es muy exitoso, es el país más exitoso actualmente de América del Sur en materia turística. Responsabilidad social empresarial del turismo quiere decir abrir el turismo realmente al conjunto de la población, y quiere decir desarrollar como uno de los pilares del turismo las economías regionales y las economías artesanales, y hacer revivir, digamos, toda esa potencialidad productiva para conectar realmente
a la gran afluencia turística que hoy tiene el país con las bellezas naturales y con las riquezas naturales inmensas. Hay una gran agenda de responsabilidad social que va desde el buen trato al personal que trabaja en los hoteles, en las empresas turísticas, etcétera, de la dignificación plena del trabajo en el turismo, hasta la promoción sistemática del turismo social, de que todos los argentinos puedan acceder a las cataratas del Iguazú, que puedan acceder a esta Salta y a estas Misiones y a estas... Hay un gran trabajo por hacer allí. Estamos lejos de las metas y hay un gran trabajo, pero se va en esa dirección. Para el 80% de las naciones de Latinoamérica, el turismo es la segunda fuente de ingresos del país. Hoy, con el relato de experiencias concretas y la visión de empresarios, funcionarios y académicos, tuvimos un amplio panorama sobre el rol y los desafíos del turismo para consolidar el desarrollo sustentable. Gracias por acompañarnos. Hasta hoy y después. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.